El Evangelio no es la fe, el Evangelio no es el nuevo nacimiento, el Evangelio no es Dios dándonos beneficios a través de Cristo, el Evangelio no sos vos, ni lo que vos podés lograr, ni lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Eso no es el Evangelio. El Evangelio tampoco se ocupa primordialmente de tratar nuestras necesidades tal como nosotros las entendemos. No trata de cómo puedo vivir una mejor vida, cómo puedo superar el sufrimiento, las frustraciones, cómo puedo darle sentido a mi existencia, aunque claro está que tampoco lo deja de lado. Pero eso no es el Evangelio, ni su principal interés son estas cuestiones. Bueno, entonces, ¿qué sí es el Evangelio? Y Pablo en Romanos capítulo 1 nos da una explicación explícita del Evangelio. Capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y el versículo 2 nos va a describir qué es este Evangelio de Dios. Que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo. Él es el Evangelio. 1. Es el Evangelio de Dios. No es nuestro Evangelio. 2. Él lo había prometido a sus profetas en el Antiguo Testamento. 3. Habla acerca del Hijo de Dios, el descendiente de David. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. 4. Declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Graham Goldsworthy dice lo siguiente: el Evangelio es la manera en que Dios soluciona su problema de cómo Él, siendo un Dios justo y santo, puede justificar y aceptar a los pecadores. Solo la sabiduría divina es lo suficientemente grande como para elaborar un plan que conduzca a tal objetivo. El Evangelio, que significa en español buena noticia, es la buena noticia acerca de Jesucristo. Y todo lo que conlleva recibir a Cristo como Señor, rendirse ante Él, arrepentirse de nuestros pecados y confiar en Él para salvación, son las consecuencias de haber creído en Él. Es decir, nuestra salvación, nuestra santificación, nuestra paz, nuestra glorificación, nuestra entrada al cielo, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra fuerza en las dificultades que provienen de Dios. Eso no es el Evangelio, ese es el resultado del Evangelio en nuestras vidas. Que yo pueda perseverar es porque Dios me preserva, pero eso es el resultado del Evangelio en mi vida. El Evangelio no son las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios son la consecuencia de haber creído en el Evangelio. Entonces, el Evangelio es Dios mismo, es Jesucristo. Es la buena noticia que Él envió a su Hijo en semejanza de carne, es decir, verdaderamente hombre, siendo verdaderamente Dios, viviendo la vida perfecta que ninguno de nosotros puede vivir, porque todos nosotros hemos transgredido la ley, hemos nacido en pecado, condenados al infierno, la ira de Dios estaba sobre nosotros, merecemos el infierno, pero Dios en su gracia y misericordia vino a ser nuestro sustituto. Vivió perfectamente cumpliendo cada letra de la ley de Dios, se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados, es decir, dejó que la ira de Dios caiga sobre Jesucristo, sobre Dios mismo, porque la pregunta es: ¿de qué somos salvos entonces? ¿Del infierno, de Satanás, de nosotros mismos? No. Somos salvos de la ira de Dios, dice Pablo. Es decir, que la ira de Dios que debía caer sobre nosotros, que eso se traduce como una eternidad en el infierno, por haber transgredido el carácter santo de Dios, recae en la cruz del Calvario, en Jesucristo. Él mismo se ofreció voluntariamente a sufrir la culpa y el castigo de nuestro propio pecado, y como un sustituto sufriente fue en aquella cruz. Pero resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte y venciendo el pecado por nosotros. Él, siendo inocente, sin pecado, se hizo maldito por nuestra causa. Entonces el Evangelio trata de esto, de la buena noticia de Jesucristo, que vos y yo, siendo culpables, pecadores, merecemos la ira de Dios, merecemos el castigo de Dios, pero Él absorbió la ira de Dios por nosotros, por los que creemos, otorgándole vida eterna a aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en Él como Salvador y como Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y cómo sé si he creído verdaderamente y si soy salvo? Porque mi vida refleja la fe que profeso tener.